Sí, mira, yo tengo dos hijos, la pequeña tiene 2 años y el mayor tiene 4, y cada uno va a un sitio diferente. En España diríamos guarderías, aquí se llaman, las pequeñas se llaman de 0 a 3 años, se llaman cripe, y las de 3 a 6 se llaman kindergarten. Entonces, mi hija pequeña está con niños de 0 años a 3 y mi hijo mayor está con niños de 3 a 6 años. En la cripe de mi hija hay dos grupos y hay niños desde 1 año a 3 años, más o menos. Y en el kindergarten de mi hijo hay tres grupos de 3 a 6 años y están todos mezclados. Hay niños y niñas normalmente en igualdad, o sea, si hay 10 niños en la clase, hay normalmente 5 niños y 5 niñas. Intentan que hacerlo así, intentan que haya pues el mismo número de niños de 3 años, de 4 años y de 5 años. Y normalmente hacen casi todas las actividades todos los niños juntos. Es muy diferente que en España, principalmente porque aquí los niños hasta los 6 años, bueno, no tienen nada que ver con el colegio, los niños empiezan el colegio a los 6 o a los 7 años, dependiendo también de la época del año en el que hayas nacido, entras en el colegio. O sea, no es en España que entras, los del mismo año entran todos en septiembre y entran al cole. Si ha nacido como de enero a abril o así, entra seguro al año siguiente, en septiembre, en el cole. Como los agentes de verano o así, depende mucho de los padres y depende también de la institución, que deciden un poco si los niños están preparados o no para ir al cole. Y los niños de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, también depende mucho. La mayoría se suelen quedar, sobre todo los de noviembre y diciembre se suelen quedar un año más, entonces entran en el colegio con 7 años. Pues normalmente los grupos suelen ser como de 12 alumnos más o menos. Hay dos profesores, un principal y otra persona, y luego suele haber por lo menos dos personas de práctica. De prácticas, apoyo, están siempre allí. Entonces, según mi experiencia, hay como que por cada 4 niños un profesor. Sí, bueno, aquí el periodo de adaptación es totalmente distinto. Suele durar aproximadamente un mes, también depende mucho del niño. Mis hijos, sobre todo el mayor, que era la primera vez, se separó, empezó la quita con unos 17 meses, porque yo estuve de baja hasta que él tenía 17 meses, y estuvimos un mes y medio todos los días. Bueno, empezamos como una semana entera, iba yo con él y me quedaba en la clase. Los primeros días estaba jugando con él, como al tercer o cuarto día yo estaba sentada en un rincón y él podía jugar y podía venir a mí, pero yo como que tenía que estar ahí un poco sin hacer nada. Y luego ya pues empezamos como el periodo de separación. Al principio son 10 minutos el primer día, o sea, a lo mejor la semana siguiente, si depende de si el niño va bien o no, otros 10 minutos, y así poco a poco, es como súper poco a poco, van los niños integrándose en el grupo, conociendo a la profesora. Ellos siempre tienen que tener una persona de referencia, su profesora de referencia, su persona de referencia. Y hasta que, bueno, pues entonces, hasta que ellos no se ven súper seguros en el grupo y súper seguros con sus personas de referencia, no los deja ya todo el día. Tienes una reunión antes de empezar, te explican, bueno, tú vas para allá, ves la guardería, te explican cómo va todo, te presentan a los profesores, tú ves la clase, puedes entrar. Luego te ponen las normas. Claro, durante la pandemia ha sido un poco diferente. No pudimos ir, por ejemplo, yo cuando empezó Tiago no pudimos visitar la escuela, pero sí que te explican todo. Todas las normas, todo lo que se hace en cada uno de los grupos, los profesores, todo. Y luego, cuando termina el periodo de adaptación, tienes otra reunión con la profesora y te explica cómo ha ido tu hija, cómo la ha ido, cómo ella la ve, los puntos positivos, los puntos negativos, lo que a lo mejor podías ayudarla tú a lo mejor en casa. No, o sea, yo no he tenido, en ninguna de las dos escuelas que he estado, la verdad que no he tenido ninguna experiencia así. No, la verdad que eso no se habla ni se fomenta, ni... No lo sé si dentro con los niños sí se fomenta, por supuesto, aquí hay plazas de integración y eso, pero a los padres, a mí de momento no me han explicado. Otra cosa que veo también de diferente entre España y Alemania es que aquí en Alemania los niños no se sientan, prácticamente no se sientan. Ajá. Los niños, aquí normalmente todas las escuelas son conceptos abiertos, donde tienen en las varias aulas hay, pues aquí por ejemplo está el rincón de las muñecas, el rincón de los Legos, el rincón de lectura, el rincón creativo, donde tienen una mesa y todos los materiales a su disposición para que ellos estén. Luego otra sala donde se mueven, que con 3 años no pueden ir solos, pero a partir de 4, cuando tienen 4 años pueden estar en la habitación ellos solos, entrar y salir cuando ellos quieren.
que eso me parece súper importante, es una de las cosas que más me gusta de Alemania, o sea, de este concepto, que ellos son libres e independientes para hacer lo que ellos quieran en cada momento. En España, según mi experiencia, yo ahora tampoco sé cómo va mucho, porque hace muchos años que terminé. Hombre, yo tengo mi experiencia de con 4 o 5 años sentarme en una mesa y que me enseñaran, esta es la letra A, esta es la letra I, y mi hijo, que tiene 4 años, sabe escribir su nombre y yo no le he enseñado. Cuando él se interesa, pues los profesores están con él y le dicen, pues esta es la T, pues esta es la H. Entonces me parece bastante interesante esa idea, exactamente, que los niños son independientes para elegir sus propias decisiones. O sea, ¿quiero salir al patio? No, tengo frío. ¿Me quiero quedar jugando o quiero pintar? Bueno, pues aquí tienes la habitación y pinta. Hoy tengo ganas de, no sé, de hacer una actividad recortando, pues recortas. Le fomentan un montón, también me parece súper importante, por ejemplo, cuando llegan por las mañanas, yo siempre veo, porque a mi hijo le encantan los juegos de mesa. Entonces yo veo siempre por las mañanas están jugando a juegos de mesa, los profesores con los niños, y eso me encanta. O sea, creo que es otra forma de aprender. Creo que mi hijo está aprendiendo muchas cosas y no está sentado en un pupitre porque, o sea, ya tendrá tiempo. Hay niños de todos lados, hay niños mexicanos, hay niños que los padres son de Irak, españoles, alemanes, franceses, hay de todos sitios. Entonces creo que eso también enriquece mucho a los niños y a la cultura de los niños. De hecho, todas las profesoras no son alemanas en las escuelas, ni aquí ni en la de mi hija. Pues hay dos diferentes. Si la mayoría de las CRIPE de 0 a 3 años suelen ser, hay muy pocas públicas, suelen ser o concertadas o privadas, una media hablo de, bueno, de ahora, una media de 8 horas o así los niños de 0 a 3 años puede salir con comidas incluidas y material todo. Unos 600 y pico de euros. También depende, eso depende mucho del nivel, o sea, vale, del nivel que, o sea, del nivel económico de la familia. Hay una tabla que te dice las horas que estás y lo que ganas entre los dos de la pareja. Entonces tú haces un mes y ves lo que tú... Pero vamos, 8 horas ganando un sueldo medio aquí, 2 personas trabajando con un sueldo normal en Alemania, unos 600 euros o así, yo creo que es lo medio. Y esta escuela, por ejemplo, es pública, que ya de 3 a 6, la mayoría suelen ser públicas y solo pagas la comida. Habla en alemán durante las 8 horas que está aquí, 7 horas creo que está, habla todo el tiempo alemán, llega a casa, es todo español, y los fines de semana, como nuestros amigos que hemos hecho aquí son todos españoles, pues todo el tiempo, y él diferencia entre sus amigos alemanes y sus amigos españoles. Este año, aquí en la escuela esta, ofrecen a quien quiera, pagándolo aparte, 45 minutos a la semana, empiezan los niños de 4 años, son de 4, 5 y 6, de un curso de inglés.